Estuve probando la nueva actualización de Google Flow que ahora incorpora el modelo de video OmniFlash y realmente está buenísimo. A partir de hoy, la edición de video se vuelve mucho más sencilla y facilita el trabajo de una manera sorprendente. La idea de este video es mostrarte algo distinto y sobre todo útil. Por eso, a partir de este momento, voy a revelarte 7 usos de la herramienta que no puedes pasar por alto. 3 de ellos están enfocados en la edición creativa, como transformar una toma simple en un timelapse donde cambia el vestuario del personaje y el fondo, o como reemplazar a los protagonistas de un video por animales o cualquier otro elemento que imagines, o cómo lograr que una ardilla proyectada en una pantalla cobre vida en el mundo real. Además te enseñaré 4 flujos de trabajo fascinantes, desde integrar ingredientes a un plato de comida a partir de una foto usando efectos de realidad aumentada y proyectar logotipos en diversos paisajes aéreos, hasta la forma de crear un sobrevuelo con dron partiendo de una imagen en Google Earth. Para cerrar, verás cómo convertir un storyboard en un video cautivante. Así que, sin más vueltas, ¡empecemos! Edición de video al estilo Nano Banana. Para empezar, vamos a ver cómo crear un timelapse con cambio de vestuario y fondo. Primero agrego la ficha de mi personaje a la ventana inferior e incorporo el prompt para crear el video. Vamos a utilizar el nuevo modelo de Gemini OmniFlash. Hay que aprovecharlo, ya que, como indica la página de inicio, tendremos un 50% de descuento en todas las generaciones por algunos días. Con este modelo podemos crear videos de hasta 10 segundos por solo 15 créditos. Una vez agregado el prompt, le doy a generar. Te muestro el resultado. Veamos lo sencillo que es editar este clip y el gran resultado que podemos lograr. Al presionar sobre el video, entramos directamente a la ventana de edición. Aquí simplemente introduzco un prompt sencillo indicándole que realice un timelapse que transcurra desde el día hasta la noche, cambiando el color de la camisa y el fondo por distintas ciudades. Esta edición tiene un costo de 20 créditos. Le doy a generar y luego de un minuto aproximadamente obtenemos el resultado. Vamos a verlo. ¿Qué te parece? Yo lo encuentro fabuloso. Comparemos ambos videos. La edición es realmente impresionante. Encontrarás un enlace a todos los prompts que estoy utilizando en el primer comentario fijado. Veamos otro ejemplo de edición. Ahora vamos a transformar a los protagonistas de un video en animales, manteniendo tanto el entorno como el vestuario original. Usaremos este video donde un grupo de amigos disfrutan en un paseo en jeep. En la ventana de edición agrego un prompt simple donde le pido que transforme a los personajes en gorilas y orangutanes. El costo de la edición es de 20 créditos. Le doy a generar. Y luego de un poco más de un minuto, este es el resultado. ¡Veamos! Está bueno, ¿verdad? Comparemos ambos videos. Te muestro otras pruebas que realicé. I have some concerns about these numbers. Pasemos a otro ejemplo bastante más sencillo. En este video haremos que la ardilla que aparece en la pantalla del notebook salga y tome la avellana que la persona tiene en la mano. Para ello, introducimos un prompt simple donde le pido que la ardilla salga de la pantalla y agarre la avellana. Le doy a generar y este es el resultado.
Comparemos. Con un poco de creatividad y apalancándonos en las herramientas de edición, podemos lograr resultados increíbles con este nuevo modelo. Pasemos ahora a ver algunos trucos fantásticos posibles con Gemini OmniFlash, que harán que nuestra creación con la IA generativa sea mucho más placentera. Trucos con OmniFlash. Flujos de trabajo creativos. Este truco nos será de gran utilidad si queremos describir los ingredientes o componentes de un producto final. Puedes aplicarlo en cualquier elemento o producto que necesites destacar o detallar. En un nuevo proyecto selecciono Imagen, 4 generaciones y dejo Nano Banana 2 como modelo de creación. Te recuerdo que las generaciones de imagen en Flow son 100% gratuitas. Ingreso un prompt para generar una imagen profesional de una pizza 4 estaciones. Le doy a generar. De estos 4 resultados, voy a elegir la primera imagen. La arrastro a la ventana de generación. Cambio las preferencias a video, ingredientes, formato 16:9 y vamos a generar con el nuevo modelo OmniFlash. Y selecciono 10 segundos para un video más extenso que nos significa un consumo de 15 créditos. Agrego mi prompt donde le pido que explique en detalle los ingredientes de la pizza y los proyecte a modo de realidad aumentada en el video, realizando zooms y acercamiento para destacar cada ingrediente. Puedes hacer una captura de pantalla para ver el prompt o ya sabes que tendrás el link en el primer comentario fijado. Le doy a generar. Y no queda más que ver el resultado. Tal como le pedí, pasa por cada ingrediente y nos despliega la información correspondiente. Esto nos demuestra la grandiosa capacidad de esta herramienta. Tú también puedes demostrar tu apoyo al canal y dejarme un buen like. Por supuesto, suscribirte, darle a la campanita y compartir este contenido con amigos y con la familia. Así ayudas muchísimo al canal y me impulsas a seguir creando contenido de valor. Este es un truco ideal para dar un toque creativo a tu logo y de paso fortalecer la imagen de marca. A partir del imagotipo del canal, voy a usar solo el texto y le pido a Nano Banana que lo separe. Arrastro el resultado a la ventana de generación y agrego un prompt donde le indico que proyecte el logotipo en imágenes aéreas de diferentes entornos. Selecciono video, formato 16:9, una generación. Uso el modelo OmniFlash. Mantengo 10 segundos para la generación y le doy a generar. Veamos el resultado. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te parece este truco? ¿Cómo lo usarías en tus proyectos? Si te gustaron los trucos anteriores, este te va a dejar loco. Vamos a ir a Google Earth y arriba, al lado del logo, voy a buscar un lugar. Me voy a ir a visitar Florencia, en específico el Ponte Vecchio, Florencia, Italia. En el menú desplegable selecciono la ubicación y el navegador me lleva directamente al lugar y además me entrega una imagen de referencia. El resultado es una vista aérea completa de la ubicación. Así que abajo a la derecha presiono el icono 3D y así obtengo una vista más real del lugar. Presionando en el icono de la brújula puedo cambiar la inclinación y orientación de la imagen. Así que jugando un poco elijo la imagen que más se adapte a mi proyecto. Voy a elegir esta vista y tomaré una captura de pantalla. Ahora voy a Flow y en la ventana de generación presiono el signo más y cargo la captura del Ponte Vecchio de Florencia. Le doy abajo a añadir a la petición. En las preferencias de generación selecciono imagen, mantengo el formato horizontal, el modelo Nano Banana 2 y selecciono 4 generaciones. Lo último es agregar un prompt donde le pido que reconstruya y mejore completamente la imagen y elimine signos y símbolos. Le doy a generar.
y de los 4 resultados obtenidos, me voy a quedar con el de la derecha. Lo selecciono para entrar a editar la imagen. Y a la izquierda selecciono el lápiz que me permite dibujar sobre la imagen. Lo que haré es dibujar una ruta de vuelo. Ya te voy a contar para qué. Así que trazo una línea roja haciendo el recorrido de todas las vistas que quiero obtener con un video. Al final del recorrido dibujo una flecha. Cambio el grosor del lápiz y al inicio dibujo un punto. Para generar esta imagen con el trazado, presiono en el icono diminuto que está arriba a la derecha de la imagen. Le doy a Hecho y vuelvo a la ventana del proyecto. Arrastro la imagen a la ventana de generación y agrego un prompt para generar un video en primera persona en el que un dron realiza toda esta ruta partiendo por el punto rojo y terminando en la flecha. En preferencias selecciono video, mantengo ingredientes, formato 16:9, selecciono una generación y mantengo 10 segundos. Y a generar. Veamos el resultado. Fantástico, ¿verdad? Te muestro otro video que hice con una imagen que generé uniendo 3 hitos de Sudamérica: el Cristo Redentor de Río de Janeiro, el Obelisco de Buenos Aires y el Edificio Costanera de Santiago de Chile. Esta es la imagen y esta es la ruta que dibujé para generar este video. Con este truco puedes crear un video sin necesidad de dron ni cámara. Y ahora te muestro cómo generar un video fluido de gran nivel. Inicio con este storyboard generado con Nano Banana. Lo agrego a la ventana de generación. Controlo las preferencias de generación. Mantengo video, ingredientes, formato 16:9, una generación, modelo OmniFlash y 10 segundos. Y finalmente agrego un prompt que transformará el storyboard 3x3 en un video cinematográfico fotorrealista de 10 segundos. Dentro del prompt, donde dice contexto de la historia, agrego una breve descripción de la idea, relato o guión. Más abajo, donde dice referencia, selecciono la palabra obligatorio y escribo una arroba y se abre la ventana para agregar archivos. Selecciono el storyboard y no queda más que presionar en generar. Veamos el resultado. Magnífico, ¿verdad? Usando este mismo método, generé algunos ejemplos más. Acá muestro el proceso de elaboración del aceite de oliva. En este ejemplo, tenemos un mini comercial con un toque de comedia. Y por último, tenemos un clip de ciencia ficción. ¡Atrás! Con un poco de creatividad y el prompt preciso, podemos lograr grandes resultados. Los límites los pone tu imaginación. Por favor, cuéntame en los comentarios si quieres una segunda parte con nuevos trucos. Si aprendiste algo nuevo, o al menos te entretuviste, déjame un tremendo like. Suscríbete, activa la campanita y no olvides compartir este contenido con quien lo necesite. Soy Astro, gracias por estar aquí. Te mando un gran abrazo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!